Lo que voy a intentar hacer es hacer un repaso rápido por algunos de los autores más importantes en la historia del liberalismo y también para que nos hagamos una idea de lo difícil que ha sido que las historias liberales salieran adelante. De hecho, uno se pone a pensarlo, ve la historia, ve el recorrido de las ideas liberales y es casi milagroso que haya escuelas liberales y que sigan defendiendo el liberalismo, porque a más de uno le cortaron la cabeza por defender estas ideas y al que no le cortaron la cabeza pues le encerraron o lo tuvo muy difícil, ¿no? Bueno, no todos, pero la historia de las ideas liberales es una historia curiosa en cuanto a lo tortuoso que ha sido el poderla sacar adelante. La mayor parte de las personas que hablan sobre la historia de las ideas liberales empiezan con este señor, que es Adam Smith. Y la verdad es que hay un montón de motivos para empezar con Adam Smith. Adam Smith fue un pensador importantísimo que en medio de todo el movimiento intelectual de la Ilustración escocesa pues desarrolló muchas de las ideas que estaban ahí, que estaban en la Europa continental, que se venían desarrollando hacía tiempo, y las plasmó en unos volúmenes muy importantes, que son su libro sobre la teoría de los sentimientos morales y su libro sobre la riqueza de las naciones, ¿no? Y bueno, tradicionalmente se le considera el padre del liberalismo. Se le considera el padre del liberalismo, yo supongo que entre otras cosas, porque Adam Smith se tuvo que enfrentar a lo que predominaba en su momento. Y lo que predominaba en su momento era el mercantilismo. El mercantilismo en una escuela, algunos dicen de pensamiento económico, otros estudiosos dicen que en realidad no es una escuela de pensamiento económico, que propone políticas públicas y propone las políticas públicas que en general le gusta al gobernante, a aquel gobernante que le gusta que le digan que puede hacer lo que quiera, o que puede hacer todo aquello que significa engrandecer el poder del Estado y del gobierno. Bueno, Adam Smith se enfrenta a estos señores, a los mercantilistas, y con bastante éxito, o al menos con mucho más éxito del que tenían sus predecesores, y es posible que eso sea uno de los motivos por los que Adam Smith se le considera, muchísima gente le haya considerado el padre del liberalismo. Luego volvemos a Adam Smith, pero desde hace ya unas cuantas décadas, bastantes décadas, medio siglo prácticamente, esta idea de que Adam Smith es el padre del pensamiento liberal o del liberalismo ha ido cambiando. Y ha ido cambiando porque este señor, con esta cara atravesada que ven aquí, que es Joseph Schumpeter, publicó un libro extraordinario que revolucionó la historia del pensamiento económico, que es Análisis del... el libro se llama Análisis del... no sé, se me ha ido del pensamiento económico, ¿no? Vale, Análisis del pensamiento económico. Y en ese libro, Joseph Schumpeter lo que hace, bueno, es un libro que le recomiendo a todos. Si quieren saber la historia, si quieren conocer sobre la historia del pensamiento económico, es un libro denso y un volumen pues realmente pesado, pero interesantísimo. Joseph Schumpeter se plantea una cuestión, y es: las ideas que expone Adam Smith ya estaban previamente en otra serie de autores. A lo mejor no hay autores que planteen un tratado como el que planteó Adam Smith, pero todas esas ideas sí están ahí, tanto en Escocia como en la Europa continental. Y sobre todo, Schumpeter pues destaca a un grupo de pensadores, a un grupo de religiosos que en el siglo XVI e incluso en el siglo XVII se dedican a reflexionar sobre ideas morales, y a raíz de esa reflexión y ese debate continuo sobre cuestiones morales entran de lleno en el pensamiento económico y empiezan a tratar cuestiones como, ellos lo que trataban, como decía, son cuestiones morales, y entonces empiezan a plantearse cuál es el precio justo de un bien, cuál es el precio justo de un servicio, cuándo se puede cobrar interés y cuándo no se puede cobrar interés. Podemos dejar que un emprendedor desarrolle un mercado nuevo que acaba, o sea, que mata, que hace que desaparezcan empresas y negocios preexistentes. Se empiezan a plantear muchísimas cuestiones de este tipo. ¿Puede el rey manipular la moneda? ¿Puede el rey subir los impuestos? Entonces son una serie de cuestiones que se van planteando y que van discutiendo. Muchas de esas discusiones
tienen una larga trayectoria y están como 100 años discutiendo. O sea, estamos hablando de discusiones muy serias. Además, estamos hablando de los pensadores escolásticos, de la escolástica tardía, y precisamente el pensamiento escolástico, cuando se habla de pensamiento escolástico, el método escolástico es precisamente ir argumento por argumento, y de hecho los últimos argumentos que estos señores solían tratar son los suyos, los que iban a defender. Entonces trataban todos los argumentos que se pueden defender y al final el que ellos creen que es el correcto, ¿no? Entonces imagínense lo que duraba una discusión sobre el precio justo. Empezaban a exponer todos los argumentos y después al final el que ellos defendían. Y el próximo que intervenía en el debate volvía a hacer lo mismo y así sucesivamente. Bueno, los debates eran muy largos. Lo curioso de esta escuela es que de lo que llamamos hoy en día la escolástica tardía, y que Schumpeter apunta como los primeros pensadores liberales o la primera escuela de pensamiento liberal, es que en casi todos estos temas que empiezan a tratar terminan en posiciones muy liberales, que hoy en día llamaríamos de liberalismo clásico, en defensa del libre mercado. El primer autor de esta escuela es Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria es el padre fundador del derecho internacional, pero además de ser padre fundador del derecho internacional, es una persona que a raíz de una serie de cuestiones, especialmente del descubrimiento de América y especialmente del trato a los indianos, como decían en aquel momento, pues Francisco de Vitoria empieza a plantearse todas las cuestiones de la relación de límite entre los súbditos y el rey, quiénes tienen derechos y cuáles son los límites del poder. Entonces, todas esas reflexiones que Francisco de Vitoria lleva a cabo en Salamanca, en el convento de San Esteban, con alumnos tan conocidos como Domingo de Soto y otros grandes pensadores de la época, pues empiezan a generar una escuela, empiezan a generar un debate y una escuela sobre esto, que empiezan a reflexionar sobre cuáles son los límites del poder, dónde deben de establecerse los límites del poder y cuáles son los mecanismos más efectivos para conseguir que el gobernante, que el rey no acabe quedándose con los derechos de los ciudadanos, ¿no? Bueno, de todas esas clases que da en Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca y en el propio convento de San Esteban, por cierto, les recomiendo a todos que vayan a visitar el convento de San Esteban si tienen la posibilidad, porque se puede ir a visitar no solo las tumbas de Francisco de Vitoria y de Domingo de Soto, sino que uno puede ir a las salas donde daban todas esas clases y la verdad es que es muy bonito ir allí y ver las salas tal y como estaban hace 500 años y imaginarse cómo eran aquellas charlas y aquellos debates. Bueno, esta escuela tiene pensadores tan importantes como, por ejemplo, Diego de Covarrubias y Lleida, que fue obispo de Segovia y que fue uno de los descubridores de muchas de las ideas económicas y sobre todo monetarias que tenemos hoy en día. Es una persona que descubre la teoría o desarrolla la teoría cuantitativa del dinero, es una persona que también dice que la teoría cuantitativa, vale, que tiene su ámbito de verdad, pero que también hay que compensarla con la teoría cualitativa del dinero. Explican por qué los desastres monetarios que están viviendo en esa época, tratan de estudiar pues los manejos de política monetaria, diríamos hoy en día, ¿no? Este sería un señor que hoy en día estaría todo el día posiblemente en los medios de comunicación explicando en la tele el porqué de los desastres financieros que hemos tenido hoy en día. De hecho, era consejero del rey, y era consejero del rey porque se le consideraba una de las personas que más sabían sobre teoría monetaria. Y sus conclusiones en general eran que el rey debería de tocar lo menos posible el dinero. Eso tendría pues mucho que ver con las escuelas liberales que en los últimos años han dicho que el problema de la crisis actual está en los manejos monetarios de nuestros gobernantes, sobre todo de los bancos centrales, rebajando los tipos de interés para querer inflar la masa monetaria más allá de los recursos de los que disponemos realmente. Otros autores, por poner solo un par de ejemplos más, otro autor muy importante es Luis de Molina. Luis de Molina es jesuita y él además tiene mucha importancia porque luego se va en lo que es la difusión de las ideas, porque luego se va a Portugal, se va a Coimbra y desde Coimbra lleva sus ideas a Brasil. Luis de Molina tiene unos tratados formidables sobre el precio justo. Yo creo que de los mejores tratados que se han escrito nunca sobre el precio, sobre los controles de precios,
sobre las diferentes formas de alterar el precio por parte del gobernante y los efectos que esas alteraciones tienen sobre la vida del comerciante, del ama de casa, del campesino. Están escritos por Luis de Molina. Son difíciles de encontrar esos libros, espero que pronto estén digitalizados y estén a disposición de todo el mundo, pero son libros fascinantes. Si ustedes conocen, por ejemplo, a George Reisman, en su libro Capitalism, tiene un par de capítulos espectaculares sobre los controles de precios y las intervenciones de precios. Bueno, pues los libros de Luis de Molina no tienen nada que envidiar a un libro tan moderno y tan bueno como el libro Capitalism de Reisman. Luis de Molina, además, fue compañero de una persona de la que voy a hablar a continuación, que es Juan de Mariana. Bueno, tanto Luis de Molina como Juan de Mariana, como toda la segunda generación de la escolástica tardía, exponen sus ideas durante el reinado de Felipe II. Y con un par de curiosidades, no me voy a meter porque no tenemos tiempo en qué supuso el reinado de Felipe II, pero sí quiero contarles que bueno, el hijo de Felipe II, Felipe III, se educó con las ideas de toda esta gente. O sea, la educación del príncipe se llevó a cabo con las ideas de toda esta gente y se llevó a cabo concretamente a través de los consejos de Juan de Mariana. O dicho de otra forma, uno de los mejores amigos de Juan de Mariana, que era Loaiza, García de Loaiza, le encomendaron a este señor la educación, ser el preceptor del príncipe de España, de Felipe III. Y García de Loaiza, que consideraba que Juan de Mariana, como muchísima gente en su época, que Juan de Mariana era la persona más sabia de Europa en aquel momento, pues entonces lo que hacía García de Loaiza era escribir continuamente a Juan de Mariana y decirle, ¿qué le cuento al príncipe? Entonces Juan de Mariana se dedica a mandarle cartas y mandarle pues artículos a García de Loaiza para que García de Loaiza enseñe, eduque al príncipe. De esta forma, bueno, Juan de Mariana, aparte de la historia de España que lleva ahí en sus manos, es la primera historia de España que se publica y es la única historia de España durante 250 años. Juan de Mariana realmente en España es muy poco conocido y es curioso porque en cualquier país el primer historiador de ese país tendría una estatua casi en cada plaza, en la escuela se hablaría de él y en España pues prácticamente nadie conoce a Juan de Mariana, a pesar de haber escrito la primera historia de España y la única durante 200 y pico años. Pero aparte de esa historia de España, Juan de Mariana escribe otro libro que es un libro para la educación del príncipe, de Rege et Regis Institutiones, que es la recopilación de todos los artículos que le va pasando a su amigo García de Loaiza. Y cuando uno se lee el libro, que es de Rege et Regis Institutiones, lo que se da cuenta es que es lo contrario de un libro como El Príncipe de Maquiavelo. El libro de Juan de Mariana, de lo que trata continuamente es precisamente de quién es el sujeto de derecho y cómo podemos impedir que aquel que tenga que gestionar cuestiones públicas se quede con nuestros derechos. Cómo establecer siempre los límites del poder. Y entonces llega a una convicción, y lo comento porque es la parte más anecdótica del libro y por la que quizás se ha hecho famoso, y es que Juan de Mariana vivió la masacre de San Bartolomé de 1572, en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 se desarrolla esa matanza horrible en la que bueno, se cierra el Sena y tratan de matar a todos los hugonotes, se produce una masacre terrible. Juan de Mariana vivía en París en ese momento. Juan de Mariana era profesor de la Sorbona, uno de los profesores más conocidos de la Sorbona. Se dice que había colas para entrar en sus clases y que normalmente la gente tenía que escalar con cuerdas por las ventanas para poder asistir a las clases de Mariana porque estaban abarrotadas siempre. Y eso lo repiten diversas personas de la época, ¿no? Pues Juan de Mariana desde su estancia, desde su celda, pues vive la matanza de San Bartolomé y parece que le causa muchísima impresión. Entonces es muy posible que eso fuera lo que le llevó a que en De Reges Instituciones él pone que al final toda una serie de mecanismos de poder, pero dice al final el más importante, uno de los más importantes es el tiranicidio. Si el rey deja de ser rey y usurpa derechos, lo primero es decírselo, comunicárselo. Y hay varias formas de comunicárselo, ¿no? Y si al final el rey no devuelve nuestros derechos, nuestra propiedad privada, insiste mucho en la propiedad privada, si el rey pone impuestos sin el consentimiento del pueblo, si el rey devalúa la moneda o se pone a desarrollar políticas inflacionistas y nos quita nuestra riqueza y nuestros ahorros a través de esas políticas, si el rey
se queda con nuestra propiedad, con nuestra vida, a través de diferentes leyes y diferentes fórmulas, pues el pueblo, además Juan de Mariana dice, y el individuo tiene derecho en última instancia a recuperar esos derechos, matando al que ya no es rey, sino es tirano, ¿no? Bueno, el libro va dirigido a Felipe III, que es, ya decía, el príncipe, que un año después de la publicación del libro se convierte en el rey de España. Bueno, nada más llegar, lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace es llevar a cabo una de las expansiones monetarias más grandes que se habían vivido hasta entonces, y entonces coge, y de una forma bastante pues, sencilla, coge los maravedíes, verán aquí que tienen un montón de sellos, pues lo que están viendo es que en maravedíes donde había un 2, le ponen un 4, donde había un 4 le ponen un 8, y donde había un 8 le ponen un 16. Entonces, de forma muy sencilla, uno coge una pieza de metal y donde hay un número le estampa un número superior. Y entonces a uno le llegan las monedas con un número 4, pero como yo le estampo un número 8, pago con un número 8 encima. Es decir, elevo el valor facial, el valor nominal de la moneda, pero teniendo el mismo metal en la moneda, que son las primeras políticas inflacionistas. Juan de Mariana se enfrenta a estas políticas con todas las ideas de toda esa escuela que comentábamos antes, y lo que hace Felipe III, la persona a la que él educó indirectamente, fue enviarle a la cárcel lo más rápido posible. Y bueno, Juan de Mariana le envían al convento, al convento de San Francisco el Grande, en Madrid, y está durante un año encerrado en una celda, y le acusan de 14 delitos, uno de ellos de lesa majestad, por decir que el rey no tiene derecho a inflar todo lo que quiera la moneda. Durante un año es un juicio muy largo, en el que ofrecen a Juan de Mariana retractarse y le dicen en un momento dado, nosotros estamos seguros, te estamos acusando de lesa majestad, esto te puede suponer que te quedes sin, que separemos tu cabeza del resto del cuerpo, ¿no? Y entonces le dicen a Juan de Mariana, en un acto muy solemne, que están seguros de que él no quiso decir lo que dice en el libro. Y lo que dice en el libro básicamente es que el dinero es de la gente y que el rey no puede llegar de pronto, sacar una política y quedarse con el dinero de la gente estampando números en la moneda, ¿no? Estampando nuevos números. Y porque a medida que estampaban esos números, lo que iba pasando es que el precio de las cosas iba subiendo y el poder adquisitivo de la gente iba bajando, ¿no? Entonces, Juan de Mariana dice, pues quiero hablar. Entonces le ofrecen hablar, sale delante de todos los representantes del rey y dice, lo que ustedes leyeron, lo que interpretaron que ponía en mi libro es exactamente lo que quise decir. El rey no tiene derecho a llevar a cabo estas políticas y quedarse con la propiedad de la gente de esa manera. Y bueno, el juicio duró entonces otros 4 o 5 meses, él estaba encerrado y al final, bueno, pues le liberaron, el juicio nunca concluyó, pero le liberaron porque cuando había un equilibrio de poderes en aquella época, la iglesia tenía mucho peso y para poderle cortar la cabeza a un eclesiástico tenían que conseguir un permiso de Roma. Entonces cuando llega a Roma, Roma tampoco se podía oponer así como así a un intento del rey, del duque de Lerma en este caso, de cargarse a un religioso. Pero sí puede poner una serie de condiciones, y en este caso el Papa dijo, de acuerdo, que le corten la cabeza a Mariana, que hagan lo que quieran, pero tienen que demostrar que lo que está diciendo es falso. Entonces, el rey se queda con la cara así, petrificada, y deciden no dar finalización al juicio y simplemente abrir la puerta de la celda y dejar que Juan de Mariana saliera de ahí. Bueno, las ideas de la escolástica tardía, de la escuela de Salamanca, mucha gente conoce a todos estos autores como la escuela de Salamanca. Hay mucho debate sobre cuál es el nombre que deberíamos de dar a estos autores que Schumpeter considera los primeros liberales de la historia. Las ideas de la escuela de Salamanca o de los escolásticos tardíos españoles viaja a otros países. Por ejemplo, Bernardo Davanzati las desarrolla en Italia. Y quizá más importante aún es que Leonardo Lesio recopila todas esas ideas y saca un volumen muy exitoso que llega a tener, creo que más de 40 ediciones en los Países Bajos. En Bélgica, Leonardo Lesio vivía en Amberes, si no recuerdo mal, y entonces todas estas ideas van al mundo protestante. Las ideas de esta forma, las ideas de la escolástica tardía llegan al mundo protestante y traspasan las barreras
pues de la esfera de influencia católica, ¿no? Y de esta forma, pues bueno, autores como Hugo Grocio lo que hacen en su obra es desarrollar más o menos las ideas que tenían los autores de la Escuela de Salamanca. Con Grocio, todas estas ideas, saben que de todas formas con Grocio hay todo un debate sobre la libertad de los mares, un debate muy curioso, en el que es uno de los pocos puntos de fricción que hay entre Grocio, es decir, el liberal, digamos, protestante, y los liberales católicos de la época, o los escolásticos protestantes y católicos. Y el debate es porque, y curiosamente, él llama libertad de los mares a lo que él propone, frente a lo que proponen los escolásticos españoles. Sin embargo, lo que él llama libertad de los mares es que cada uno puede hacer lo que quiera en los mares, mientras que lo que plantean los escolásticos es que los mares deben tener propiedad como tiene la tierra. Y el debate, bueno, fue un debate largo en el que Hugo Grocio pues, y Holanda ganó ese debate, y desde entonces los mares son públicos, con todos los problemas asociados que veremos en los próximos días, seguramente. Esas ideas viajan al mundo anglosajón a través bueno, después de Grocio van a Pufendorf, a Hutchinson. Una de las personas que recoge estas ideas en el mundo anglosajón es John Locke. John Locke tiene varias obras importantes. La del gobierno civil quizás es la más conocida, y también tiene obras monetarias muy importantes, y tiene un parecido enorme con los autores de la Escuela de Salamanca, un gran parecido. Si se fijan, las dos cosas que se dedica a hacer John Locke son sobre todo lo que hacían también los escolásticos. Por un lado, tratar de establecer los límites del poder político, y por otro lado, tratar de analizar cuál es la influencia de las políticas públicas, especialmente en la moneda, o sea, los efectos que tiene sobre la población y sobre la economía. En sus dos obras principales, esto es lo que hace John Locke, y lo hace de forma muy parecida a como lo hacían los escolásticos. De hecho, John Locke no cita a los escolásticos, pero les había leído. Locke se convierte en un referente en cuanto a tratar la propiedad privada, o utilizar la propiedad privada como el eje de todo un esquema filosófico y de políticas públicas sobre el que crear el gobierno civil, ¿no? Sobre el que tiene que girar el gobierno civil. Y es considerado pues, uno de los padres del liberalismo político sobre todo, y también económico. John Locke, como decía, había leído a los escolásticos, lo que pasa es que nunca lo citó. Otros autores muy importantes que creo que merece la pena que mencionemos, bueno, sin duda, Turgot, Anne Robert Jacques Turgot, es un autor importantísimo, hemos entrado ya en el siglo XVIII, estamos llegando al periodo de Adam Smith, y estamos en la ilustración escocesa, la ilustración francesa. Pues Turgot es un autor curiosísimo, de estos autores que es imposible cuadrarles en una escuela. Si abren Wikipedia pondrá que es fisiócrata y que de hecho fue alumno de Quesnay, pero realmente a Turgot no hay forma de encuadrarle en ninguna escuela. Es una persona liberal, hoy en día diríamos un liberal clásico, llegó a ser ministro de impuestos de Francia, y es curioso porque Turgot, tanto en el plano teórico como en el plano de las políticas públicas, es una persona revolucionaria. En el plano teórico, pues porque desarrolló cuestiones como la teoría del emprendedor, desarrolló cuestiones como la teoría de los tipos de interés, de los ciclos económicos, quizás las primeras versiones de una idea de que existen ciclos económicos y que se deben a intervenciones estatales, sobre todo sobre los tipos de interés, las encontramos en Turgot, ¿no? Turgot, además, como decía, es político, es ministro, y trata de llevar a cabo toda una serie de reformas liberalizadoras, rebajas de impuestos, liberalizaciones comerciales. Bueno, duró solo apenas, creo que fue un año, o sea que normal. Llegó y todos los lobbies de la época pues se indignaron que este hombre estaba liberalizándolo todo, y en apenas un año pues tuvo que dejar el puesto. Pero fue un autor muy importante, tanto por el avance que supuso el pensamiento liberal. Yo creo que fue uno de los grandes avances desde la escolástica. Si miramos todo el recorrido de las ideas liberales de la escolástica hasta la actualidad, quizá uno de los saltos más importantes se da con Turgot y con dos personas más. Yo creo que aquí hay tres personas que conviven y además se conocen y se reúnen continuamente, y que son tres de los personajes que más hicieron avanzar las ideas liberales. El segundo de estos autores es
Ferdinando Galiani. Galiani vive en la misma época, es un pelín más joven, si no recuerdo mal, que Turgot. Bueno, olvidé decir que Turgot estudió en la Sorbona, donde las ideas, por supuesto, de Mariana, que había sido uno de los profesores más importantes un siglo atrás, pues se seguían repitiendo. Fue jesuita, estudió en un colegio jesuita, estudió teología jesuita, o sea que tenía que conocer las ideas de Lesio, por supuesto, que era el último de los escolásticos y que tuvo aquel volumen que tuvo 40 ediciones. Y lo mismo ocurre con Galiani, también estudia con los jesuitas. A él le encomiendan ser el preceptor del hijo del duque de Parma, si no recuerdo mal, del hijo del duque de Parma. Y Galiani pues desarrolla esa labor y se dedica a hacer estudios mientras desarrolla la labor de preceptor del hijo del duque de Parma. Se pone a hacer estudios monetarios y escribe un libro muy famoso que se llama De la moneda, de la moneta. Y en la mayor parte de su obra pues coincide con Turgot en cuestiones como la necesidad de liberalizar el comercio, la necesidad de no intervenir demasiado en la moneda y cuestiones ya más políticas y filosóficas sobre cómo compaginar el hecho de que el gobierno entre en estas cuestiones, por ejemplo en la acuñación, sin que intervenga en la política monetaria de forma dañina. El tercero de estos autores importantes que coinciden en el tiempo es Etienne Bonnot Abbé de Condillac. Condillac es un autor curioso porque escribe una única obra económica, todas las demás obras son filosóficas, o de estética, sobre el arte. Creo que tiene un libro muy bonito que se llama El arte de pensar, pero tiene libros sobre cuestiones muy variadas, filosóficas, ¿no? Y Condillac escribe, además casualmente el mismo año que Adam Smith escribe La riqueza de las naciones, en 1776, escribe un libro sobre el gobierno y los comerciantes, vistos en su relación mutua, algo así sería la traducción del libro, y es un auténtico tratado de economía, es un tratado de economía en el que, pues eso, empieza con lo más básico, con lo que viene a ser pues, el estímulo de la gente para llevar a cabo relaciones comerciales y acaba con cuestiones muy complejas, ¿no? Bueno, estos tres autores, y después del rollo que les acabo de meter sobre el duque de Parma y demás, ahora me estoy dando cuenta que el que fue preceptor del duque de Parma fue Condillac y no Galiani. Galiani estuvo haciendo otras cosas mientras el que fue preceptor del duque de Parma fue Condillac, que viajó a Italia para ser preceptor del duque de Parma. Después se conocieron, estos tres autores se conocen y se juntan en muchas ocasiones. Saben que en esa época era muy típico reunirse, pues en vez de venir a Lanzarote, iban a cafés en París y tenían reuniones en esos cafés. En general esos cafés y esas tertulias eran conocidas por el nombre de la señora, solía ser una señora, una chica que los organizaba, ¿no? Entonces eran conocidos como la tertulia de Madame no sé qué. Y bueno, estos tres autores y otros autores conocidos de la época se reunían con cierta frecuencia en un café en París y tuvieron la oportunidad de discutir. Además, Adam Smith, cuando hace su famoso viaje a la Europa continental, pues David Hume le da una carta de presentación y le dice, tú con quien te tienes que ver es con Turgot. Entonces conoce a Turgot, pero conoce también a toda la esfera de toda esta gente que se reúne en esas tertulias y que discute sobre ideas liberales en la época. Bueno, pues estos tres autores, ya digo, que tuvieron una importancia muy grande. Entre ellos se ayudan mutuamente hasta tal punto que el libro de Condillac, ese libro de 1776, bueno, otro libro muy importante que no mencioné antes, el de Turgot, Las reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza. Es un libro delicioso que merece la pena ser leído en cualquier momento, tanto si uno es estudiante de comienzo de la carrera de economía, eso sería lo mejor, como si uno está pues haciendo investigaciones doctorales o como pasatiempo. Es un libro muy interesante donde trata también de hacer un tratado económico donde incluye al emprendedor y el estímulo del emprendedor. El libro de Condillac se publica gracias a Turgot. Cuando Turgot es ministro, si no, no hubiese pasado nunca la censura, porque Condillac lo que viene a decir es que aquí hay dos fuerzas,
que es la fuerza creadora de riqueza del emprendedor y de la gente cuando se le deja libremente generar riqueza, y después la del gobierno, que normalmente casi todas las cosas que hace viene a poner piedras o a poner chinitas en el proceso natural de desarrollo de la economía. Y entonces el libro, de hecho, lo que presenta es, por eso dice, el gobierno y los comerciantes vistos el uno frente al otro. Y ese libro jamás hubiese pasado la censura si no es porque su amigo Turgot era ministro y le ayudó a que el libro pasara la censura, ¿no? Bueno, estos tres autores, ya digo, tuvieron muchísima importancia. Adam Smith les conoce, sobre todo a Turgot, cuando viaja a Europa, y tuvieron una gran influencia. No hay más que ver las obras previas de Adam Smith y las obras posteriores, y desde luego muchas cosas parece que se asientan en la mente de Smith después de pasar por Francia, por la Europa continental. Smith, ya hablé de antes, tiene dos tratados principales, que son la teoría de los sentimientos morales, un trabajo muy típico de la época, pero muy sólido, en el que viene a hablar de todos los aspectos quizá previos a lo que se plantea después Mises con la acción humana, todos los aspectos previos de por qué actuamos y por qué actuamos de una forma y no de otra, qué formas de actuar son más consistentes con nuestros sentimientos, qué sentimientos provocan ciertas formas de actuar y las diferentes formas de actuar, qué tipo de sentimientos provocan en los otros. Y empieza a hablar de algo así como un mercado de sentimientos, ¿no? Y de acciones más correctas o más incorrectas según los efectos que provoquen, o más acordes o menos acordes con los sentimientos primarios que tenemos. Y después tiene La riqueza de las naciones, que es un intento él quería haber escrito 4 o 5 obras, era todo un conjunto, y La riqueza de las naciones, pues bueno, escribió 2 de ellas y después una serie de ensayos. Ya digo que quizá uno de los méritos más grandes que tuvo Adam Smith fue recopilar muchas de las ideas que había en ese momento y plantearlo de tal forma que se pudieron utilizar sus ideas contra el mercantilismo, que era la corriente dominante en aquel momento, y que lo que planteaba era todo lo contrario. Los límites del poder, pues no hay ni que mencionarlos, ya se irá viendo. El gobernante que haga todo lo que tenga que hacer para desarrollar el poder del Estado y sobre todo para hacer grande al país, ¿no? Y si para eso hay que subir impuestos, pues se suben impuestos. Si hay que manipular la moneda, pues se manipula la moneda. Si hay que cambiar el comercio, pues se modifica el comercio. Y si hay que prohibir la salida de oro, pues se prohíbe la salida de oro, ¿no? Otro autor importante es Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say es un autor muy curioso porque él lo que dice es que él lo único que hace, y lo dice así, lo único que hace es desarrollar las ideas de Adam Smith. Sin embargo, cuando uno se lee el libro de Say, se encuentra con algo curioso, que es que la teoría del valor de Adam Smith, que es una de las partes importantes en la obra de Smith, Adam Smith decide, no está muy claro por qué, usar la teoría del valor trabajo, una teoría objetiva del valor. Es decir, el valor es objetivo, no es una cuestión subjetiva, sino una cuestión objetiva, y viene dada por el trabajo que ponemos en cada cosa, ¿no? Sobre esto hablaremos mucho en los próximos días seguramente. Y esto tiene una serie de consecuencias. Tiene consecuencias cuando después hablas del mercado laboral, tiene consecuencias cuando hablas de un montón de cuestiones. Jean-Baptiste Say dice que no es más que un seguidor, un repetidor. Dice, lo único que hago es repetir en el mundo francés las ideas de Adam Smith. Sin embargo, cuando uno se lee a Say, lo que se encuentra es con un tratado de economía, o con una obra extensa económica, en la que tira por tierra toda la teoría del valor de Smith, donde tira por tierra todo lo que habla Smith sobre el mercado laboral y sobre los costes y sobre la relación entre los costes y los precios. Entonces uno se queda desconcertado, ¿no? Porque dice, vale, serás un seguidor de Smith, pero te has cargado a Smith al menos en 3 de sus puntos, de los aspectos más importantes. Bueno, pues Jean-Baptiste Say es digamos, el fundador de toda una escuela que con la justificación quizá fue una buena operación de marketing, y decir, ven ese tipo famoso ahí del mundo anglosajón, pues yo soy su representante intelectual aquí en Francia. Y entonces se dedica a difundir toda una serie de ideas liberales, también a luchar contra el mercantilismo, igual que había hecho Adam Smith, y hicieron después pues, otros muchos autores de la escuela escocesa, como Richard Cobden, tratando de acabar con las leyes de grano. Pues Say quizá toma esa antorcha en Francia
y consigue crear toda una escuela de economistas, de la que quizá el autor que más conozcan algunos de ustedes y que más merece ser conocido es este señor, que es Frédéric Bastiat. Bastiat es uno de los miembros de una extensa escuela de autores liberales franceses, en los que está también pues, Gustave de Molinari, que es el primer autor de una corriente liberal que se llama, hoy en día la llaman anarcocapitalista, otros le llaman pues, de liberalismo sin Estado, bueno, tiene otros muchos nombres. Bueno, pues es toda una serie de autores que también se reunían semanalmente, tenían una asociación para tener debates de forma continua, tenían una revista, algo muy importante, una revista que sigue existiendo a día de hoy, la revista sobre estudios humanos, acaba en estudios humanos, pero bueno, ahora no recuerdo cuál es el título completo de la revista, pero existe desde entonces, tenían siempre debates para publicar cada número, pues se reunían y debatían los artículos, los presentaban y demás. Bueno, Bastiat, como Molinari y como todos los autores de esta escuela, pues tienen una enorme lucha contra el poder político, contra Napoleón III, por ejemplo, y tratan de divulgar en Francia las ideas de un Estado pequeño, de un Estado muy pequeño. En el caso de Molinari decía que ni siquiera hacía falta Estado, pero un Estado pequeño, un Estado con límites claros. Trataban de difundir la idea de que los impuestos bajos era uno de los motores del crecimiento, que la predecibilidad, es decir, que no haya arbitrariedad en el manejo del gobierno era importantísimo para poder consolidar el crecimiento y la formación de riqueza, el que las reglas tienen que estar claras. La ley de Bastiat es un libro importantísimo en ese sentido, hablando de la ley con mayúsculas y la ley sin minúsculas, y cómo la ley tiene que generar solo el marco y que además tiene que ser predecible y tiene que estar ahí para que todos puedan actuar pues, de una forma, pues eso, pensando en el largo plazo y pudiendo ahorrar y pudiendo planear y coordinar diferentes proyectos de vida con otras personas, ¿no? Bueno, este señor le pongo aquí no porque sea muy liberal, sino porque atacó a prácticamente todos los autores que les acabo de comentar ahora. A quien único alabó fue a Adam Smith por su teoría del valor. Le alabó y utilizó su teoría del valor para desarrollar sus teorías, y a David Ricardo también. Pero a casi todos los autores que acabo de mencionar, sobre todo a Bastiat, le odiaba. O sea, quizás los ataques más brutales contra Bastiat que se puedan encontrar son los de Marx. Si van en Marx se pueden encontrar unos ataques a Bastiat, bueno, es que le salía espuma por la boca si hablaba de Bastiat. Y es interesante, si cogen Liberty Fund, pueden ir a la página y descargárselo, y si no, seguro que pueden conseguir, le piden a Liberty Fund y se los envían gratuitamente un disco con unos 1000 libros, sobre todo liberales, de la historia del liberalismo. Y entonces un CD en el que tienen 1000 libros, bueno, pues cogen el Capital de Marx y ponen Bastiat en la búsqueda, es muy rápido, entonces enseguida tienen todos los puntos donde habla de Bastiat. Verán que cada vez que habla de Bastiat es una cosa tremenda, cómo se pone el hombre. Parece que le va a dar un ataque, a lo mejor murió de eso, no sé. Bueno, otra escuela interesante es la escuela alemana. Igual que en Francia surge toda una escuela a raíz de Adam Smith, o con la justificación de que lo que quieren hacer es trasladar a Francia las ideas de Adam Smith. En Alemania surge una escuela mucho menos conocida, pero muy importante también, que se llama la Gebrauchwertschule, la escuela del valor de uso. Y esa escuela, en Alemania, lo que dicen es lo mismo: queremos difundir las ideas de Adam Smith. Y sin embargo nos volvemos a encontrar con algo parecido a lo que nos encontramos en Francia, y es que dice que van a desarrollar las ideas de Adam Smith, pero se parecen mucho más a las ideas de Turgot, a las ideas de Galliani, a las ideas de Condillac. Y sí, recogen muchas cosas de Adam Smith, pero evitan la teoría del valor, de hecho la atacan. Cada libro de esta escuela, es una escuela muy larga que dura 70 y pico años, desde principios del siglo XIX hasta los años 70, y lo que hacen sobre todo es decir, en el primer capítulo siempre, señores, la teoría de los bienes, vamos a ver lo que es un bien económico y lo que no es un bien económico, para dejar aquí bien claro qué es lo que genera el valor en economía. Y lo primero que hacen en cada capítulo de cada uno de los libros que escriben durante 70 años es cargarse la teoría del valor
de Adam Smith y la teoría y la relación entre costes y precios de Adam Smith. Huffeland es el fundador. Huffeland funda esta escuela hacia 1803. Escribe su primer libro hablando sobre la relación entre precios y costes, qué es un bien económico y demás. Y luego tenemos autores muy conocidos como este señor Willem Roscher. Roscher es posiblemente, junto con el historiador del que les hablé antes, Schumpeter. Junto con Schumpeter, posiblemente el mejor historiador del pensamiento económico que ha habido nunca. Tiene un montón de volúmenes, tiene una obra muy extensa, pero tiene como 4 libros sobre historia del pensamiento económico, y cada uno casi del tamaño de Schumpeter, o sea, libros muy densos. Y Roscher es quizá uno de los últimos autores de esta escuela. Es la persona a la que Carl Menger, un autor del que vamos a hablar a continuación, le dedica sus principios de economía política. Es una de las personas más veces citadas en los principios de economía política de Carl Menger y a la que le dedica el libro, como decía. Bueno, Roscher es otro autor de esta escuela, de nuevo se considera seguidor de Adam Smith, pero de nuevo también sigue más bien a los autores de la Europa continental que les comentaba antes, a Condillac, a Galliani, a Turgot. Tienen un enfrentamiento bastante grande con los intervencionistas de su época. El problema de esta escuela es que hacia los años 70 muchos de ellos se empiezan a variar sus ideas y se empiezan a mezclar con otra escuela intervencionista de la época. Entonces no queda claro. Mucha gente piensa que le sitúan a Roscher en una escuela más intervencionista de economía. De luego, durante los primeros 70 años, esa escuela a lo que se dedica es, de nuevo, a establecer límites al poder político, a tratar de explicar las consecuencias económicas que tienen los daños que causan las intervenciones del gobierno en la economía. Y el último autor de esa escuela, o primero de una nueva, es este señor, Carl Menger, que escribe unos principios de economía política como tesis doctoral, y con él da comienzo a la Escuela Austriaca de Economía, y que es en gran medida una continuación de la escuela alemana de la que Pagos Schule, de la que acabamos de hablar, y bueno, plantea toda una serie, introduce dentro del esquema que ya estaba funcionando dentro de las ideas liberales, introduce una serie de variables que no existían, como la temporalidad, el tiempo, la importancia del empresario. La rescatan de Cantillon, un autor del que no he hablado, pero que seguramente surgirá en los próximos días. Rescata la importancia del empresario, introduce la incertidumbre, la idea de incertidumbre, introduce la idea de tiempo, introduce la idea de diferentes fases en la estructura de producción de una economía, y todo eso hace que la teoría económica de esas corrientes liberales, en este caso era la que vamos a ver, Schule, pues se vaya pues, tomando forma o consistencia. Otro autor de esta escuela, muy conocido porque retoma un poco las investigaciones de Turgot en cuanto a los tipos de interés y lo introduce en el esquema de Carl Menger, es este señor Eugen von Bombaber. Llegó a ser ministro, y de nuevo un ministro que trató de liberalizar bastante en su país. Y bueno, ya terminando, me quedan unos pocos autores más. Quizá uno de los últimos grandes autores de esa corriente, que surge en Alemania, que después pasa a Austria, es este señor que tienen aquí, es Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, bueno, pues sigue la estela de Menger y de von Baber. Escribe un montón de libros, quizá el más conocido de todos, La acción humana. Anoche oía cómo en la cena algunos hablaban de la acción humana. Bueno, pues este es el señor que escribe esa obra, La acción humana, y trata de hacer un tratado sistemático, empezando con lo más básico, con la acción, quizá empezando donde Adam Smith lo dejó en la teoría de los sentimientos morales. ¿Por qué actuamos? Pues él dice, pues no nos vamos a plantear por qué actuamos, no nos vamos a plantear tampoco por qué la gente valora de una forma o de otra, pero a partir de la acción, que es algo cierto, que sabemos que la gente actúa y sabemos que actúan porque quieren conseguir unos fines, utilizan unos medios para alcanzar esos fines, incurren unos costos, que es lo que el fin que dejas de conseguir por querer conseguir otro, y empieza de esa forma a elaborar toda una teoría económica conforme a las bases, y de hecho las personas a las que cita son todas estas personas que les he estado mencionando antes, desde a toda esta corriente en general de la que hemos estado hablando en el mundo anglosajón o en el mundo continental, ¿no? Y trata de hacer todo una teoría articulada y sistemática sobre la teoría económica, en este caso, de la acción humana.
Otro autor importante en el pensamiento liberal y que ya forma parte de otra escuela diferente a la que estábamos hablando ahora es este señor, que es Milton Friedman. Milton Friedman surge, bueno, en la revolución marginalista de la que no he hablado. Menger es conocido, el fundador de la escuela austríaca, es conocido porque es una de las tres personas que resuelve la famosa paradoja del agua y los diamantes, y por qué el agua, siendo más importante para la vida, vale menos que unos diamantes, que no es tan importante para la vida. Bueno, pues Menger es una de las tres personas que resuelve esa paradoja, otros son Jevons y Walras. Bueno, las ideas de Jevons van al mundo anglosajón y fructiferan en algunos sitios en escuelas liberales, de pensamiento liberal, tratando de establecer de nuevo límites al poder político, tratando de estudiar las consecuencias de las intervenciones. Bueno, una de esas escuelas que surge en el mundo anglosajón es la escuela de Chicago, siguiendo un poquito también la estela o la tradición de la ilustración escocesa, con todas las aportaciones marginalistas de Jevons y Walras, especialmente de Jevons. Y bueno, Milton Friedman es, digamos, el autor más conocido de una escuela llamada la Escuela de Chicago. Seguramente algunos habrán oído hablar alguna vez de los Chicago Boys. Bueno, es una escuela... es curioso porque entre los liberales después verán que se pelean unas escuelas y otras, ¿no? Se pelean en cuestiones teóricas. Es posible que alguna vez se hayan peleado pues, después también de unas copas o lo que sea, pero se pelean en cuestiones teóricas, como por ejemplo en teoría monetaria. Verán que entre los de Chicago y los austriacos, bueno, las peleas son enormes, son gigantes. La escuela de Chicago ha trabajado mucho los aspectos monetarios, igual que lo ha trabajado la escuela austriaca, pero tienen visiones muy distintas sobre teoría monetaria, y de eso hablaremos dentro de un par de días. Uno de los temas que yo creo que la Escuela de Chicago más ha avanzado y más ha aportado al pensamiento liberal es en teoría de la regulación, en los daños que hace la regulación. Yo creo que quizá ahí es donde las mayores aportaciones, las mejores aportaciones de la Escuela de Chicago las encontramos en ese ámbito, ¿no? Bueno, este señor, como decía, es Milton Friedman. Milton Friedman tiene un hijo, que es David Friedman, que también quizá más liberal aún que el padre, y tiene un nieto, que es Patrick Friedman, que quizá es más liberal aún que el hijo de Milton Friedman. Otra escuela que también quiero mencionar para ir terminando es la Escuela de Virginia. Estos dos señores de aquí son quizás los dos fundadores de la Escuela de Virginia. Estaban jovencillos, son Gordon Tullock y James Buchanan. Y establecen, bueno, desarrollan un proyecto, toda una serie de proyectos de investigación en torno a lo que serían los fallos del gobierno. Es decir, vale, los intervencionistas no dejan de decir que el mercado no es perfecto, pero ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con las decisiones públicas? Si no hay precios, si no hay mercado de decisiones públicas, ¿cómo funcionan las decisiones públicas? Y empiezan a estudiar cómo es el funcionamiento de los gobiernos y cuál es la lógica que hay detrás de las decisiones, de la toma de decisiones públicas, ¿no? Y bueno, es una escuela que ha aportado mucho en cuanto a que antes de que ellos aparecieran, un poco como que se obligaba a la teoría, al mercado, a que el mercado libre fuese perfecto. Tenía que funcionar a la perfección. De que hay un fallito, pues mira, esto ya no es perfecto, luego mejor que intervenga el Estado. Estos señores llegaron y dijeron, no, señores, vamos a ver. Es que el Estado, si analizamos cómo actúa, tiene numerosos fallos. Lo que tendremos que ver en todo caso es cuál es el nivel de imperfección del uno frente al nivel de imperfección del otro modelo, ¿no? Este autor, que quizá tenía que haber puesto la diapositiva antes, es Hayek. Hayek es un autor de la escuela austriaca, pero que va a Chicago, no a la Facultad de Economía, pero va a Chicago a enseñar cuando se va a marcha a Estados Unidos. Entonces es un autor que ha servido un poco de puente. Quizá gran parte de los debates que ha habido entre la escuela de Chicago, la escuela de Virginia. Además, él coincidió con Buchanan en la London School of Economics durante una temporada. Entonces, quizás ha sido un poco uno de los autores que ha permitido que las tres escuelas durante mucho tiempo mantuvieran contacto y discusiones y debates. Ha habido ocasiones famosas en las que algunos autores, como Mises, se ha levantado y le ha dicho a todos los demás, ustedes son una panda de socialistas. Se ha levantado una Montpellier y se ha ido, ¿no? Pero vamos... eso también ocurre, pero en general lo que ha habido es debate entre las escuelas. Este otro autor también quizás es interesante que le conozcan, es Israel Kirzner, es también de la escuela austriaca. Todo su proyecto de investigación ha tenido que ver con el empresario, el emprendedor, y es quizá una variante, una rama dentro de la escuela austriaca. Y este otro es otra variante dentro de la escuela austriaca, que es Murray Rothbard,
que ha trabajado campos tan diversos como la teoría monetaria o la ética de la libertad, también un tema del que hablaremos estos días. Paco Capella, si no recuerdo mal, nos hablará estos días. Fíjense que está escribiendo, precisamente está hablando sobre Turgot. También, aparte de esos temas, es un gran historiador del pensamiento económico y tiene 2 maravillosos volúmenes sobre la historia del pensamiento económico. Bueno, y ya para terminar, y ahora sí, quienes no hayan tenido la suerte de ir a la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, pues les pongo aquí en pequeñito este mural que encuentran cuando van por los pasillos de la Marroquín, donde está la Facultad de Economía. Tienen este mural en el que ven, precisamente es un mural en el que tienen la tradición liberal. Si ven esas caras, van a ir reconociendo a casi todas: Turgot, Condillac, Say, Bastiat, Menger, von Baber, Hayek, que está por ahí, Kirchner, Rothbard. Y los que están en la Marroquín, que hay unos cuantos aquí, pues cuando vuelvan a pasar por delante, a lo mejor reconocen alguna cara mejor de lo que lo hacían antes. Los que no, pues les invito a que vayan para la Marroquín y vayan a ver el mural. Bueno. Tenemos el aula Carmen, que es nuevecita. Ay, es verdad, el nuevo. Bueno, muchas gracias, Mayra. Pues nada, con eso, no sé si me he pasado de tiempo. 51 minutos. Bueno, con eso terminamos la primera charla. Muchas gracias a todos.